La mayoría de los problemas en nuestras sociedades se debe a que hemos olvidado la norma o la regla por la cual medir las actuaciones de nuestros gobernantes. Y esto se acompaña con la falta de conciencia de nuestros derechos como personas y como ciudadanos. Es por eso que he diseñado un instrumento pedagógico que he denominado la tríada del buen ciudadano y que consiste en 3 preguntas que buscan recordarnos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las funciones y los límites de los gobiernos. La primera pregunta se refiere a cuáles son los derechos naturales de cada persona. Debo recordar que los derechos naturales vienen con nosotros desde nuestro nacimiento, no son dados por el Estado porque si no estos podrían cambiar indefinidamente en la medida en que el legislador o el gobernante así lo decida, sino que son dados a nosotros por nuestro Creador y por lo tanto son inalienables. Estos derechos son 3, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Esto implica necesariamente tener el derecho a la legítima defensa, defender la vida, defender la propiedad y defender la libertad. La segunda pregunta se refiere a cómo maximizar en la sociedad la protección de estos derechos. Bueno, la respuesta descansa en los gobiernos. Se establecen los gobiernos civiles para proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Si un gobierno, en vez de proteger estos derechos, se dedica a violentarlos, entonces no estaríamos ante un gobierno, sino ante una tiranía. Y tenemos el legítimo derecho y el deber de resistir los actos donde ocurra la opresión o la violencia. La tercera pregunta se refiere a cómo podemos asegurarnos o garantizar que los gobiernos cumplan con su rol de proteger nuestros derechos. Bueno, debemos recordar que los gobiernos tienen 3 y solo 3 funciones: administrar la justicia, mantener el orden y brindar seguridad. Así que con este instrumento lo que busco es que cada persona tenga una herramienta para conocer cuáles son sus derechos y cuáles son las funciones y los límites de los gobiernos. Y de esta manera poder estar conscientes cuando ocurre una injusticia y pueda salirle al paso.